Yo había quedado que, o sea, es que eso es lo que tengo pensado. No sé si tanto para esta clase ya no queda tanto tiempo, pero sea futuro. De mostrarles trabajos, pero no 20.000 trabajos, sino nos quedemos con uno, que es interesante, o un par máximo, de temas que estamos cubriendo. Entonces, habíamos cubierto sindicatos, o sea, habíamos cerrado sindicatos. Ya otra la teoría y más o menos la evidencia para Estados Unidos respecto a los sindicatos. Lo que ocurre, digamos, es que en general no hay tanta evidencia, o por lo menos es difícil de encontrar esa evidencia, para países en desarrollo. Este tipo de papers son interesantes porque tratan de llenar ese vacío en la literatura, tratan de hacer esos análisis de sindicatos para países en desarrollo, como es el caso de Argentina. Pero es bien interesante porque ellos se pusieron a estudiar con él, es muy bueno. Alexander no lo conozco, la verdad. Y ellos hicieron un trabajo muy bonito, está súper bonito. Ya está subido en Teams, por las dudas, porque quieren leer el trabajo entero. Porque no lo cubren entero, porque como todo paper es eterno, tiene una parte ahí que es pura análisis, pero ustedes no lo vamos a cubrir porque es muy pesado. Pero sí les voy a mostrar los efectos principales de lo que ellos saben. Entonces veamos, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos hicieron en este trabajo? Lo que hacen es básicamente utilizar una variación a través de diferentes cohortes ante huelgas o paros, que le dirían en Argentina, paro docente. Paros docentes. Entonces, lo que ellos tratan de ver es cómo esos paros docentes afectan resultados de largo plazo. Súper interesante, digamos. O sea, no fijarse único, o sea, eso es lo interesante y lo bonito. Esto está publicado en el Journal of Labor Economics, está re bien publicado, si probablemente hayan aplicado. Porque básicamente poca gente se pone a hacer ese análisis. O sea, es básicamente ver cómo los paros docentes hoy en estudiantes, por ejemplo, de primaria, afectan resultados 20 años después. O sea, porque básicamente esos chicos van menos a la escuela, aunque fueron menos a la escuela, están en desventaja respecto a otros, entonces comparan básicamente estudiantes que estuvieron sujetos a paros, por eso que estuvieron no sujetos a paros. Entonces sacan esas diferencias, bien interesante. Algo que casi nadie hace, o sea, porque es pesado. Entonces, básicamente lo que ellos sacan, que es bien interesante, es que estar sujeto a la duración promedio de los docentes en la educación primaria reduce las ganancias laborales en un 3.2 y uno, o sea, en 3.2 para los hombres y en un 1.9 para las mujeres. Eso no suena mucho, pero es un montón, digamos. Porque básicamente lo que hace eso es que hace una pérdida, si uno hace el cálculo, digamos, de la pérdida económica que eso tiene. Ellos sacan que se pierde aproximadamente 2.38 billones, digamos, de pesos, y eso es equivalente a aumentarle a los docentes el ingreso en un 62.4%. O sea, que básicamente eso se podría redistribuir y evitar los paros si es que se les pagaran por los docentes. Eso es interesante porque este es el mensaje que está en el abstract y en realidad los sindicatos en Argentina lo que hicieron fue justificar a ellos dos por sacar esto. Y ellos salieron así, no, a ver, estamos diciendo que hay que pagar ustedes mejor. Pero pues la gente se queda con la parte a veces negativa de la noticia. Pero es súper interesante cómo ellos lo encajan. Y básicamente le da también a ellos que hay una alta probabilidad de desempleo y una baja en los niveles de habilidad. Que también se puede calcular el nivel de habilidad. Pero ahí ya explica en el paper cómo se hace eso, pero no voy a entrar en ese detalle. Después, de nuevo, leanse el paper. Y eso básicamente lo que dicen, porque hoy, como les digo, en econometría, en economía en general, siempre decimos, bueno, ¿usted cómo atribuye lo que está calculando a los paros? Y ellos dicen, no. Dicen, básicamente lo que nosotros, la hipótesis que tenemos, que eso es por un menor resultado educativo. Básicamente, les va peor educativamente a estos estudiantes que están sujetos a los paros
Dado que les va peor educativamente, entonces tienen peor desempeño laboral. Esa es la historia que se están contando. A ver cómo lo construye. Es bien interesante cómo lo hace. Entonces él dice, mire, no hay muchos trabajos que hagan este tipo de análisis. O sea, básicamente yo en eso es donde uno hace lo que le decía recién a Camila, los aportes. O sea, ¿cuál es el aporte? ¿Ok? Entonces él va a aportar en ese flanco. Lo que estamos queriendo ver no es el efecto de corto plazo, porque hay efectos de corto plazo que son un poco obvios, calculan igual. Como es, por ejemplo, que los estudiantes van a ir menos a la escuela, digamos, eso es medio lógico. Pero calcular el efecto que eso tiene a largo plazo, eso no lo hace cualquiera, porque es pesado. Entonces ellos dicen, no, mire, que nosotros lo que vamos a explotar es que entre 1983 y 2014 en Argentina hubo alrededor de 1.500 paros docentes. Una cantidad de paros. Y la idea es conectar esos paros, ¿okay?, en la educación primaria específicamente, y ver qué efectos tiene eso en educación, en el mercado laboral y otros indicadores sociodemográficos. Yo no estoy seguro de si esos indicadores sociodemográficos cuida de eso. Yo creo que eso debe haber su pasar, para dejar contento a la gente. Yo creo que esto no es necesario. Yo creo que ya con lo educativo el mercado laboral está más que bien. Y se concentran en la gente que tiene entre 30 y 40 años de edad. Vamos a explicar por qué, tiene una lógica. Y hacen lo que se llama diferencia dose. O sea, dosis, diferencia, indiferencia. Vamos a explicar de qué se trata esa estrategia, que es un poquito diferente. Y lo que hacen es utilizar todo a nivel provincia. Vamos a ver lo que hacen ellos. Argentina está dividida en provincias. Acá, como está dividido en departamentos, está dividido en provincias. Entonces, lo que ellos explotan es la diferencia que hay entre provincias en la cantidad de paros docentes que existen. Entonces, y lo que hacen es decir, bueno, ¿cuántos días se pierden al año, digamos? Entonces, en promedio, más o menos, se pierden 88 días. Perder 88 días de clase, ellos hacen el cálculo, entendiendo bien el calendario académico, eso equivale a perder medio año de escolaridad. O sea, eso es un montón, digamos, un montón. Medio año de escolaridad es un montón. Imagínense usted, no ir la mitad del año al colegio, eso es un montón de tiempo. Y eso es solamente el promedio, imagínense. Entonces, significa que hay colegios que no se perdieron menos, pero hay colegios que perdieron mucho más. O sea, hay colegios que básicamente perdieron todo el año sus clases. O sea, es gravísimo. Entonces, obviamente, lo principal, y ellos hacen todo el análisis, no ustedes, si no lo vamos a cubrir acá, porque si no me tengo una eternidad, como les decía. Y claro, el principal supuesto, digamos, que eso tiene que ver con diferencia en diferencia, es que no hay ninguna otra política, ninguna otra variable que esté correlacionada con los paros docentes, las huelgas. Y eso es bien difícil de argumentar. O sea, hay que trabajarlo bien. Y ellos hacen todo un argumento, vamos a entender por dónde ellos se lo encaran, como para más o menos tratar de decir, esto es por los paros y no por otras cosas. Eso no es fácil. Entonces hacen un montón de pruebas para ver que tratar de vender que efectivamente lo están, que pueden atribuir lo que están encontrando a los paros y no a otra cosa. Entonces veamos rápidamente lo que les digo, el trasfondo. O sea, esto es típicamente lo que lo que les digo yo es la parte de la historia. Uno tiene que contar bien la historia. Si no, el paper no se entiende. Pero primero, el sistema educativo argentino es sencillo, digamos, no es tan complicado. Tiene 4 niveles: jardín de infantes, primaria, secundaria y tercera. Chao. Esto es sencillo. Ellos cuando se entran en la primaria, ellos tienen su argumento del por qué la primaria es lo que tiene más sentido. Dado los datos que tienen. Entonces, ellos se van a ver, lo primero y principal, que es que en el periodo de análisis, la educación primaria era obligatoria. La otra educación no eran obligatorias en la época que están analizando. Entonces, ellos dicen, bueno, o sea, la gente está obligada a mandarlo, no sé cuáles serán las sanciones o no los manda, preguntas, no lo mencionan tampoco. Ahora, ¿qué tan prevalente es el tema de los paros docentes en Argentina? Bastante prevalente. Después del regreso a la democracia, a los que no saben, Argentina, desde entre el 76 y el 83 tuvo dictadura. Una dictadura, la última dictadura argentina. La Argentina tuvo varias dictaduras. Esta fue la última, la más sangrienta. Fue bastante nefasta. Y obviamente, en una dictadura,
no hay paros. En una dictadura, especialmente en la dictadura militar, dura, uno va a paro y uno la va a pasar mal. Y especialmente en esa dictadura hubo desaparecidos, muertos, torturas y demás. Entonces, obviamente, en esa época no se permitían paros. Si había un paro, no había que pasar mal. Después que volvió la democracia, entonces sí, volvieron los paros docentes y son de los más activos en Argentina. Y del total de paros que hay en Argentina, el 35% los llevan a cabo los docentes. O sea, son ahí arriba. Entonces son bastante importantes. ¿Qué tal? Sí. En la educación en Argentina funciona parecido de la pública, la privada, la desigualdad. Sí. Bueno, en esta época que ellos están analizando, la pública en general tiene muy buena reputación, digamos. De hecho, allá en Argentina, a principios de siglo, se caracterizó por mezclar la gente en la pública. Y era casi todo público. Digamos. Y era altamente subsidiado. Precisamente, y la gente se rebullecía de eso, de que las escuelas públicas tuvieran gente de diferentes orígenes, porque esa era la idea. La idea era amalgamar a la gente de diferentes, y como la calidad era bastante alta, la gente de alto nivel no tenía ningún problema de mandar a la gente a la pública. Bueno, eso ha ido deteriorándose cada vez más, por eso es interesante verlo desde el 83 para aquí, estamos hablando ya de 42 años, eso se ha ido deteriorando. Precisamente los paros docentes, una de las grandes causas es que se les paga muy mal. Entonces está sistemáticamente con el paro. Y no es casualidad, el gran problema que hubo, especialmente en los 90, yo no debería mencionar esa parte de la historia de esto, es que se descentralizó. Entonces hubo una época donde dependía principalmente de la nación, es responsabilidad hoy en día de las provincias, pero hubo una época que sí la nación les mandaba muchos recursos. Cuando lo descentralizaron, lo mandaron a las provincias, entonces había provincias que tenían más recursos que otras, entonces las provincias que sí tenían recursos, había menos paros, las provincias con menos recursos tenían muchos paros, porque básicamente no había cómo pagar, digamos. Entonces eso explica en parte el tema de las huelgas. Entonces hoy en día se ha ido abriendo la brecha, y de hecho yo soy producto de eso, de que yo me terminé educando en las privadas, porque mis padres tenían miedo de que básicamente hubiesen tantos paros que yo no me educase. No vas a ir a la privada porque no vamos a garantizar que vas a educarte, digamos. Y eso, bueno, eso termina generando una brecha entre, obviamente, público y privado. Pero ellos no lo explotan en este paper. Ellos lo que se concentran principalmente es exclusivamente tener paros o no tener paros. Punto. Eso se concentra básicamente en eso. Entonces, este es el gráfico que eso muestra. Entonces, esto muestra, en el eje este está desde el 80 hasta el periodo que ellos tienen, y van mostrando qué tan prevalentes son los paros. Entonces, se puede ver, estas son provincias. Los nombres que están ahí son puras provincias de Argentina. Entonces, se ven lugares como La Pampa, que prácticamente no hubo paros, hasta lugares donde hubo muchos paros. Por ejemplo, yo soy de Tucumán. En Tucumán hubo bastantes paros. Estos días perdidos, lo que están medidos acá son días perdidos, de clase debido a los paros. Entonces se ve que hay lugares donde hay muchos paros y lugares donde hay mucho menos paros. Sí. Una duda, esos días perdidos se calcularon como un día entero o como un día de colegio, una jornada, digamos, como jornada de estudio. Sí, una idea de clase, básicamente. Esto me quedó sonando lo de los 88 días, Sí. que fueran medio año. Sí. Porque digamos que si son 88 días entre los 24 horas y eso lo transforman en jornada. No. A mí me suena más lógico que sea medio año, pero 88 días. No, lo que pasa es que tenés que ver el calendario académico que tienen las escuelas primarias, que es lo principal que están analizando. Entonces tenés que fijarte en el calendario cuántos días de clase el Ministerio de Educación supone que hay en el año escolar, no en el año calendario, en el año escolar. ¿Cuántos días de clase se están suponiendo que vas a tener en el año? Entonces, el cálculo no me pasa. 88 debe ser, si ellos están diciendo que es como la mitad de un año escolar, debe ser que el calendario, la cantidad de días de clase que deben tener, deben ser 176 días.
Entonces debe ser que para la época que ellos están analizando, en el año, los días escolares que tienen que tener en el año son 100 que lo establece el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe decir, estos son la cantidad de días que ustedes deberían tener. Y lo que ocurre con un paro docente es que esto se pierde. En teoría, y ellos sí lo mencionan en el paper, los días perdidos se deberían recuperar. Pero obviamente, cuando vos tenés una cantidad ridícula de días, bueno, obviamente, no es viable, digamos, recuperarlo, digamos. Se pueden recuperar unos cuantos días, pero no. O sea, medio año, por ejemplo, de año calendario, no es realista, ¿no? Porque básicamente esos días se pierden. Entonces, ¿qué es lo que ellos predicen? Porque eso es lo que también. Hay gente que no es buena a veces haciendo esto. Por eso el proyecto está también publicado. ¿Cuál es la hipótesis? A veces la gente no tiene clara la hipótesis. Bueno, ¿usted qué está esperando? ¿Que esto tenga un efecto negativo, positivo, medio, no tenga efecto? Hay gente que no hace este trabajo que ellos hicieron. ¿Qué predicen? Básicamente lo que ellos dicen es: el paro docente va a hacer que la gente vaya menos a la escuela. Listo. Sencillo. Y lo que hace es que, pero sin embargo, si bien eso es clarísimo para el caso de los estudiantes, no esto, y ellos no lo tratan de evaluar en el paper, y ellos son muy claros, no está muy claro si el paro docente tenga efectos positivos o negativos sobre el desempeño, digamos, lo que es en función de educación propia. Porque uno presumiría que los docentes están haciendo paro para ganar algo a cambio. Entonces va a un paro, que eso lo analizamos en el sindicato, esa es la idea de los sindicatos. La idea de los sindicatos es ir a paro para conseguir mejoras laborales. Entonces uno presumiría que si el paro es exitoso, debería hacer que los docentes estén mejor. Y si el docente está más contento, debería dar mejores clases y educar mejor a los estudiantes. ¿Sí? Uno lo ve por ese lado. Pero puede ser negativo también. Si el paro no tiene éxito, entonces los docentes incurrieron en el costo del paro y no ganaron nada. Entonces, puede ser tanto positivo como negativo. ¿Okay? Y siempre hay un debate, y creo que no es solamente en Argentina, en general creo que siempre hay un debate con los paros docentes, digamos, porque básicamente siempre está el tema de que son los estudiantes son los principales para el plato roto. ¿Cómo? ¿Qué docentes? No sé. Bueno, ahí está. ¿Sabes que esa empecé a escuela en primera? Y esto es un paper en 2019, no es alguien ha tratado de hacer Colombia, probable. ¿Ellos cómo hacen los datos? Eso, si yo no sé de dónde sacaron los datos, eso es la genialidad de ellos. Sacaron todos los datos de paros docentes de una cosa que no la conocía honestamente, Consejo Técnico de Inversiones. O sea, hay una entidad, yo no la conocía honestamente, que se llama un registro de la cantidad de paros. No solamente la cantidad de paros, sino la cantidad de días que se pierden debido al paro. Eso no es un dato difícil, no es fácil de conseguir. O sea, no sé quién, que el IFES, ¿saben? El Ministerio de Educación haga un registro a lo largo de décadas, porque esto va del 83 hasta ahora, hasta que ellos publican el paper, haciendo ese registro. Y eso, ustedes necesitan, ustedes no tienen los datos, pueden verse ningún econométrico. Entonces, esa es la parte clave. Pero lo primero que necesitan, obviamente, son los datos de los paros. Ustedes lo consiguen de acá. Genial. Entonces, lo que hacen ellos son datos a nivel de provincia. Y lo que hacen es básicamente extraer mes a mes, desde el 77 hasta el 98, los paros que hubo. Entonces, es una serie larga. Una serie mensual desde el 77 hasta el 98 para construir la base de datos. Entonces, lo que hacen ellos es decir, bueno, y además sabemos por cómo está construido el sistema educativo que los niños entran a la educación primaria a la edad de 6 años y se gradúan de la primaria a los 12. Creo que la mayoría de los sistemas educativos funcionan así. ¿Okay? Entonces lo que hacen es decir, bueno, entonces estos estudiantes que estaban en la primaria estuvieron sujetos a estos paros. En 1971, y los nacidos entre 1971 y 1985. Entonces ustedes pueden saber más o menos qué estudiantes estuvieron sujetos a paro y cuáles no. Entonces está bien armado.
Entonces, ellos, como les digo, lo explican en el paper, se van a concentrar específicamente en paros en la escuela primaria. Porque básicamente creo que de los otros paros no tienen tan buenos datos. Entonces dicen, no, en buen caso solamente en la primaria. Y lo que hacen es, para evaluar los efectos de largo plazo, lo que hacen es sacar las encuestas de hogares entre 2003 y 2015. Entonces logran enganchar datos de paros docentes, o sea, entre todo el periodo de tiempo, a resultados que tienen 20 años después, esos que eran niños, hoy en día son adultos. Entonces, esa es la parte brillante de ellos. Y se concentran entre la gente que tiene de 30 y 40 años. La gente que estuvo sujeta a esos paros docentes, que ya de cuando entre los 30 y 40 años están definitivamente insertados en el mercado laboral. ¿Ok? Entonces, esa es la estrategia de ellos. Y obviamente lo que utilizan es la provincia de residencia, en donde están viviendo hoy, en base a la encuesta de hogar. O sea, porque eso sí la gente se responde. ¿Dónde vive usted? Obviamente que cualquier persona le dice, bueno, pero usted no sabe si la persona se mudó, porque la persona puede haber sufrido el paro docente y haberse ido a otro lado. Pero afortunadamente después encuentran que casi la totalidad de la gente se queda viviendo donde está la escuela. La gruesa de la gente hace eso. Entonces, esa crítica no es realmente un problema para ellos. Entonces, este básicamente es como lo tienen planteado. O sea, esto yo creo que es el gráfico del paper, o sea, más allá de los resultados del paper. Entonces, ¿qué dicen ellos? O sea, esta persona nació en el 71, en el 77 ingresó a la escuela y estuvo en la escuela teniendo entre 6 y 12 años y se graduó en el 83. Y acá no está la exposición a los paros. Y después, esta persona en el 83, que salió de la primaria, en el 2003 ya tiene 30, bueno, que dice 32, debe haber, debe ser un typo. Esto tiene 30 años, entonces esa persona puede evaluar sus resultados laborales entre este periodo de 20 años. Y lo hacen así para cada corte. Entonces lo hacen a corte del 71, 75, 80, bueno, y así. Entonces seguramente hicieron 71, 72, 73, 74. Pero engranaron todo esto. Engranaron los datos de la gente que estaba respondiendo en esta encuesta y se fueron para atrás para ver sobre si estuvieron sometidos, digamos, a paros docentes o no. Un trabajito de aquí, o sea, lograr armar esa base de datos. Y obviamente, ¿cuáles son los...? Y hacen un montón de análisis, eso sí es una cosa increíble. Se fijan, por ejemplo, tema educativo. Año de educación, haber completado la secundaria, haber obtenido al menos ¿cómo se llama? Un título universitario de algún estilo, algún nivel superior. Mercado laboral, desempleo, estar en la fuerza laboral, estar dedicado a, ¿cómo se llama? A tareas del hogar. Y, por ejemplo, habilidades, horas trabajadas e ingresos. O sea, un montón de cosas. El resultado sociodemocrático, sí. La probabilidad de ser jefe de hogar, la probabilidad de casarse, el número de niños en el hogar, la edad del niño más alto, el nivel educativo del compañero y el ingreso per cápita en el hogar. Son un montón de cosas. Lo que hacen es buscar una buena base de datos y lo que se enfocan ellos, vamos a hablar cómo lo controlan bien, y le ponen un millón de variables dependientes. O sea, hacen la misma estimación, pero hacen un montón de variables dependientes diferentes. Les muestran todas. A ver qué les da. Súper interesante. Y lo último que hacen, esto parece innecesario, bueno, el efecto intergeneracional. A ver si los hijos de estas personas que ya tienen entre 30 y 40 están más demorados o sea, que sean otros hijos de padres que no estuvieron sometidos a sus paros. O sea, básicamente, si estos paros docentes tienen efectos intergeneracionales. O sea, si los hijos de aquellos que sufrieron paros docentes están peor que aquellos que no sufrieron paros docentes. O sea, una cosa más elaborada. Pero se fijan todo esto al mismo tiempo. Ellos sacan después, esto es como lo que yo les digo, está bien publicado y es un gráfico de dispersión.
y hay una línea. Pues, hay que hacer después la econometría, pero primero, esto es lo que les enseñan en econometría básica, primero, un gráfico de dispersión, a ver si se ve algo. Si no se ve nada, es porque hay problemas. Pero esto es lo primero que yo sí espero que presenten ¿cómo se llama? En el trabajo, los que van a hacer algo de econometría. Tiene que verse que el día de paro docente está al menos correlacionado con años de educación. Y lo que se ve es claramente nada. ¿Qué se ve? ¿Qué pendiente tiene? ¿Eh? Algo sí se tiene que ver. O sea, si uno no ve ni eso, entonces el resto del análisis es como, pero sí encuentran, digamos, dicen, en general, un paro largo, digamos, lo que ellos están sacando, está correlacionado al menos, no entremos en el tema causal, en una reducción de 0.35 años de educación. ¿Okay? Entonces, claramente se ve eso. Lo otro, obviamente, que ellos también hacen es ver el efecto en el ingreso laboral. Esas son las dos principales. Entonces, se ven el lado educativo y el lado laboral. Entonces, este es el efecto en educación, el efecto en el mercado laboral. Y lo que ven también es una pendiente negativa. Negativa. Pero así como se tienen que ver las cosas. O sea, obviamente ellos también dicen que así también deberían hacer ustedes. Esto es evidencia preliminar, una correlación con la causalidad. Pero primero debe verse algo así. Si no sería algo así, que hay algo, ¿no? Porque va, el resto de la análisis, mío, que no vale tanto la pena. Le pone un montón de controles. Controles, eso también lo primero que les enseño a ustedes de econometría. Ustedes no pueden simplemente hacer una correlación de listo. Hay que ponerle controles. De controles. Porque aquí ve que lo que están calculando sea que se lo puedan atribuir al paro docente y no a otra cosa. Entonces, por ejemplo, controlan, no sé, ¿dónde sacan esto? Es paros en la administración pública. Eso también es importante. Lo que les digo, típicamente los docentes, que en Argentina también pasa mucho en otros países, los sindicatos son principalmente empleados públicos. Entonces, ¿para qué están queriendo incluir este control? Porque puede tener sentido. Econometría. Los paros en la administración pública. ¿Sí? ¿Por qué tiene sentido ese control? Pues supongo que la administración pública es la que financia la educación. Si hay, digamos, que problemas institucionales ahí, pues un efecto de cadena. Entonces lo agregan porque dicen en una de esas porque había muchos paros en general y no solo para docentes. Pero está bien agregar esto. Esas son las cosas que hay que pensar. Después agregan, no sé dónde lo sacan tampoco. A ver si lo explican en la partecita del paper. Sacan PIB por país. ¿Por qué? Pues ya quisiera explicar el principio. ¿Por qué PIB? Por el departamento por provincia. Pero ¿por qué por provincia puede tener sentido? Agregar PIB. Por lo que había unas más, digamos, mayor financiadas que otras cuando se descentralizó. Exacto. Y eso puede generar unas brechas amplias entre los paros. Y no, eso no necesariamente tiene que ver. Entonces, los resultados laborales y educativos que uno está viendo no necesariamente pueden estar explicados por paros, sino que puede ser simplemente diferentes PIB. ¿Ven? Entonces, los controles están bien pensados. Están bien pensados. Puede ser simplemente que uno esté captando una diferencia simplemente geográfica o de desarrollo. Diferencia de desarrollo en las diferentes provincias. Entonces, está bien hacer eso también. Salario, no sé, ¿de dónde sacaron también? No, mentira, esto creo que lo calcula el Ministerio de Educación. Sí, que obviamente cuando se les pagan los docentes, tienen que estar en algún lado, digamos. Estoy seguro que acá el Ministerio le lleva un registro de eso. Entonces, controlan también por los salarios docentes. Sí, de algún lado uno lo saca. ¿Ok? De cuáles son los ingresos docentes. Y obviamente están todas estas cosas y ellos también evalúan en una partecita, lo vamos a ver, efectos de corto plazo. O sea, resultados de estudiantes que acaban de terminar la educación primaria. Entonces lo que hacen ellos es sacar esta gente, digamos, a ver qué tal, y esto porque estos niños todavía no se han ingresado al mercado laboral, a ver si hay el resultado, por ejemplo, que uno puede tratar de evaluar. Por ejemplo, si los chicos que sufrieron paros docentes, cuando terminan la secundaria, van o no van a la universidad.
Eso es algo, o sea, es algo no laboral, pero es más inmediato. A ver si les dañó, básicamente, ese paro docente, la posibilidad de ingresar a la universidad. Eso es está bueno analizar. Y es un efecto de corto plazo en vez de largo plazo. Se analizan un millón de cosas, tipo, o sea, pueden haberse un libro con estas cosas. Entonces, se pone a ver la probabilidad de haber ido a la primaria, probabilidad de atender a una escuela pública, años de educación, años de esto, años de aquello, o sea, bueno, es un montón de cosas. No sé cuánto tiempo le habrá llevado a hacer todos esos cálculos. Pero ¿cómo lo hacen? Es con lo que les decía al principio, con un dose response difundido. Dose response difundido. ¿De qué se trata esto? Es básicamente lo mismo que un diff in diff, con la diferencia que no y después, sino que directamente ponen la variable de interés, que es los teacher strikes. Teacher strikes. Entonces, y estos son todos los controles y estos son efectos de tiempo, efectos fijos de tiempo, de provincia. Bueno, vamos a verlo. Entonces, estos son lo que le digo, los resultados que a uno le interesan. Entonces, estos son los resultados en la provincia P, nacida en la cohorte C, observada en la ETH en el año T. Entonces, ellos explotan la variación que hay a nivel provincia, cohorte, año. Eso es lo que están haciendo. Entonces, bien interesante cómo está armada la base. Y lo que como les digo acá, es la Teacher Stripes Exposure. Y el número de días, en 10 días, porque si no el número les queda muy chiquito, que la cohorte estuvo expuesta a paro durante la escuela primaria. Entonces, lo que hacen ellos acá, arman la variable, no el número de días, porque claro, yo entiendo que lo estás haciendo. Hablé con David, yo hablé, pero ¿por qué necesitas así? Y me dice, no, lo que pasa es que me dice que un día no tiene mucho efecto, digamos, o sea, porque un día paro no. No, en realidad dice cuando uno va a ver algo gordo, es que es de 10 días. Entonces, cuando la variable esta es 1, eso significa 10 días de paro. Cuando la variable es 2, significa 20 días de paro, y así sucesivamente. Como para que el número se engorde. ¿Okay? Eso también lo deben haber aprendido en econometría básica, cuando uno cambia la unidad de medida. Básicamente lo que están haciendo es la variable al regresor dividirlo en 10. Entonces, pero econometría que aprendemos sirve. Ustedes creían que no sirve. Acá le ponen, obviamente, en este coso le ponen todos los controles que acabamos de hablar. Ponen todos sus controles. Ponen todos sus controles, sociodemográficos, bla, 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 el PIB y todas esas cosas. Acá lo que le ponen efecto fijo de año, eso es básicamente I.año. Esto es de corte, entonces I.corte, porque la corte tiene que ver con en qué año nació uno. La corte es 71, 72, 73, 74, 75, así sucesivamente. Entonces, para limpiar cualquier cosa de corte y efecto fijo de provincias. Ya básicamente están corriendo una especificación de panel. Esto sí es un panel, porque lo que están haciendo es utilizando, creo que le decíamos recién. Uno puede usar la GIH o cualquier encuesta de hogar y agregar los datos, entonces dejan de ser microdatos para hacer macrodatos y volver un panel. Por ahí que está haciendo bien, está haciendo uno. ¿Okay? Entonces están armando un panel de provincias a través del tiempo. O sea, bien pensado. Y obviamente, además le agregan estas dos cosas que a mí me llamó la atención, después yo le explican, digamos. Le ponen no solamente efecto fijo de tiempo, porque esto es básicamente cambios en el intercepto, le agregan esto. Esto que está acá, que parece una tontera, en realidad esos son de tendencia. Entonces le agregan no solamente una diferencia en intercepto, sino diferentes pendientes que puedan tener las, ¿cómo se llama? Las cohortes o las provincias. O sea, para tratar de controlar por tendencias diferenciadas entre cohorte y provincias. Entonces, controla por cambio en intercepto y cambio en pendiente. ¿Para qué? Sí. ¿Te parece algo control sintético, pero no han hecho el... No, esto sí es otro enfoque. Este es otro enfoque. Pero sí, yo digo que suena medio por ese lado, pero no, este es otro enfoque diferente. No, acá lo que están tratando de hacer ellos es
controlar por el hecho de que ciertas provincias, que es el caso más claro, pueden crecer más rápido que otras. Entonces dice, no, entonces puede ser que haya ciertos lugares que están creciendo mucho, y precisamente porque crecen mucho, hay menos paros. Las provincias que están creciendo menos, entonces hay mucho más paros. ¿Okay? Conectado con lo que decíamos recién, que hay lugares más desarrollados, o que dinámicamente hablando se están desarrollando más rápido que otros. Entonces esa es la parte dinámica. Entonces acá están poniendo la parte estática y acá la parte dinámica. Están mezcladas las dos cosas. Por eso digo que es bonito. ¿Okay? Qué bonito, está bien pensado. Bien, claro, tiene la enorme, o sea que si uno lo lee con calma, se entiende perfectamente lo que hicieron. O sea, hay muchos papers que aunque a ustedes no les parezca, o sea, son inentendibles, digamos. O sea, la gente a veces se complica un montón y no se entiende de nada. Este sí se entiende. Y obviamente hacen unas ponderaciones porque se llama por el tamaño de la provincia, eso también tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Encuentran esto, ya son los resultados finales. Estos ya son los resultados finales del paper, muy bonito. Fíjense la astucia, o por lo menos la forma de mostrar resultados. Esta tabla está mostrando, aunque ustedes no lo vean, está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 columnas. 6. Y acá son 1, 2, 3, 4. Entonces, 6 por 4. ¿Cómo? 24. Están mostrando, que ustedes no lo vean ahí, 24 regresiones diferentes en una tabla. Para eso hay que tener talento. O sea, mostrar 24 regresiones en una sola tabla hay que ser bueno. ¿Por qué? Porque hay que, fíjense, lo que ellos están haciendo es interpretar todos estos coeficientes y los van dividiendo en diferentes paneles. Entonces, estos que están arriba son temas educativos, estos de empleo, estos de salario y estos de calidad ocupacional. Y el coeficiente que están estimando acá es el Teacher Strike Exposure. Entonces, la interpretación de cada uno de estos coeficientes es el efecto de los paros docentes. Y es la misma interpretación en todos los casos, con la diferencia que está cambiando la variable dependiente. ¿Ok? La variable dependiente es esta. O sea, entonces, después me dicen, ay, profe, pero una sola tabla, no, un poquito. Se puede. Se puede. Hay que hacer el esfuerzo. De cómo hace uno para mostrar mucho en una sola cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sacan ellos? Si se fijan claramente qué signo da, por ejemplo, vamos por la parte educativa, ¿qué les da los signos? Nos enfocamos solamente en los signos. ¿Qué signo da ahí? A ver, eso sí lo ven. ¿Qué signos? ¿Qué signos hay ahí? Negativos. A ver. La parte pesada es la siguiente, eso sí se lo sé. Entonces, ¿qué es lo que están sacando? Lo vamos a enfocar a ver. Vamos por este. Vamos por el primero. Entonces, ¿qué es lo que están sacando acá? Están sacando el High School Diploma, o sea, es una binaria, variable dependiente, cuando la variable dependiente es binaria, este es un modelo lineal, ¿cómo se llama? Aprobé y no, es lineal. Tampoco es lógico. Es lineal. Pero cuando es la binaria dependiente, ¿cómo se llama? Modelo de probabilidad lineal. ¿Me has olvidado? A repasar, pero ya. Ya. Pues yo estoy seguro que se tienen que haber enseñado en econometría básica. Entonces acá están estimando el modelo de probabilidad lineal. ¿Okay? Entonces, en un modelo de probabilidad lineal, ustedes pueden interpretar los betas fácil. Por eso lo muestran ellos así. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo ellos acá? Recuerden, esto es días de paro, son cada 10. Entonces, me están diciendo esto, que 10 días adicionales de paro, la estimación es estadísticamente significativa, está correlacionada negativamente, o ellos lo interpretan como un efecto,
reducen básicamente la probabilidad en que uno obtenga un diploma de high school, de secundaria, en 0.003, la probabilidad, o 0.3 puntos porcentuales. Modelo de probabilidad lineal. ¿No se acuerdan? Y lo que ellos calculan acá abajo es el efecto porcentual. ¿Cuánto representa eso relativo a la media, al promedio de los analizados? O sea, ¿cuánto representa ese efecto que está estimado acá en términos del promedio? O sea, eso significa un 0.54% del promedio. O sea, básicamente la gente tiene menos probabilidades de obtener un diploma debido al paro docente. Esto es lo que está diciendo ahí. Menos probabilidades acá también, excepto para las mujeres. Para las mujeres parece que no se tiene algo no significativo, pero para los hombres sí, de la probabilidad de obtener un título universitario. Y también tiene efectos negativos, como se ve claramente acá, sobre los años de educación. Acá sí es un mínimo cuadrado ordinario de toda la vida. De hecho, esto no es un mínimo cuadrado ordinario, sino que es efectos fijos. Esto es en estimación de panel con efectos fijos, ni siquiera el mínimo cuadrado ordinario. Pero acá sí la dependiente es continua. Entonces acá me está diciendo que, leído de forma clara, esto me reduce en 0.03, redondeado a 2 decimales, años de educación, el hecho de estar sujeto a un paro docente. O sea, básicamente todos los indicadores educativos que ellos consideran le dan todos negativos. Y si se fijan, con excepción de las mujeres en título universitario, todos les dan estadísticamente significativo. Así como se da eso. En términos de empleo, es positivo y estadísticamente significativo, esto aumenta la probabilidad del desempleo. O sea, esta gente tiene más probabilidad de estar desempleada debido al paro docente también. Y es positivo, al revés. Pero obviamente esto es en términos de política pública negativo. O sea, es peor que la gente tenga más probabilidad de estar desempleada. Y esto significa un 1.91% del promedio de los tratados. ¿Okay? Acá no le da nada el tema sobre la actividad, sobre la participación laboral, y tampoco les da nada de producción laboral, o sea, están en la casa entre los hombres, pero sí entre las mujeres. O sea, básicamente las mujeres tienen más probabilidad de quedarse en la casa debido a que sufrieron un paro docente. ¿Okay? Quedarse básicamente inactivos. En términos de salarios, tiene efectos negativos sobre el salario, especialmente para los hombres, marginalmente significativo, pero les da. No da para las mujeres, le da también que esto es log de ingresos, esto es log de salarios, porque no son exactamente lo mismo, le da negativo sobre los salarios, tanto para hombres como para mujeres, y el total de los ingresos del hogar le da no significativo para los hombres, pero sí le da negativo y muy significativo para las mujeres. O sea que las mujeres básicamente terminan viviendo en lugares en donde el ingreso generalizado del hogar es mucho menor, debido precisamente al paro docente. Y lo último que sacan acá, porque le da uno solo de estos no tiene efecto sobre la informalidad o la total de horas de trabajo, pero sí daña, digamos, las habilidades de los hombres, porque esto es de hombres, digamos, las habilidades para el trabajo que se ocupa. Entonces, fíjense cómo se puede hacer un análisis largo, grande, con una sola tabla. Una sola tabla. ¿Okay? Después sacan acá el efecto de heterogéneo, o sea, hacen lo mismo que acabo de mostrar, lo que pasa es que lo muestran a través de la distribución de ingresos. Esto es un enredo. Lo hacen a través de toda la distribución de ingresos y van sacando en dónde les da. Yo creo que es medio exagerado, no lo hubiera planteado así, pero bueno. ¿Tá? Entonces, obviamente hay lugares donde en la distribución, uno pensaría que acá, en la parte baja de la distribución, les debería dar más alto y en realidad le dan la zona media. Eso es interesante. Si hubiera hecho eso con gráfico, me parece que hubiera sido más claro. Pero que hacerlo así es raro. Veamos sobre los otros efectos socioeconómicos. Entonces dicen la probabilidad de ser jefe de hogar no cambia demasiado, tampoco el tema del casamiento ni el número de niños. Tampoco la edad del niño más grande, pero sí tiene efectos, que es lo que uno esperaría, en el ingreso per cápita familiar, sí tiene efectos negativos, que es lo que uno esperaría.
Y tiene un efecto ligeramente negativo en pues de básicamente el esposo. Esto es los años de educación del esposo, sí tienen efectos negativos. O sea que básicamente las mujeres tienen a casa que han sufrido paros en la primaria tienden a casarse típicamente con hombres menos preocupados. Eso estaría más o menos diciendo. Y el efecto intergeneracional se ve mucho entre las mujeres, o sea, que no baja la probabilidad de no estar demorado en la escuela y el GAPS, no lo tengo de entender, el GAPS en Years of Education, creo que lo explican ellos, no lo tengo. Creo que el GAP en Years of Education es la brecha que hay entre los años de educación de los padres respecto a los hijos. Creo que esa es la idea. Creo. Tranquilo. Después de esto, ellos hacen lo mismo, digamos, para ¿cómo se llama? Para los efectos heterogéneos, dependiendo de dónde estuvieron expuestos ¿cómo se llama? Al paro. Si estuvieron expuestos entre el primero y cuarto año de la primaria y el quinto y sexto año. ¿Ok? Séptimo año, entonces sacan, digamos que, o sea, ¿en qué año hace más daño, básicamente? ¿En qué año de la educación hace más daño el paro? Eso es anecdótico, yo no lo hubiera. Puede que los otros están bastante buenos. Este sí son los efectos de corto plazo. Y esto sí está interesante, porque la probabilidad no tiene efecto sobre ingresar a la educación pública, pero sí tiene un efecto negativo en los años de educación. O sea, básicamente, la gente que no ha ingresado todavía al mercado laboral, sin embargo, se va a educar menos. Eso es lo que está diciendo que es negativo. En los otros le dan no significativo, entonces no es tan importante. Pero esto entre los hombres, en cambio entre las mujeres, bien interesante, que sí le da que es menos probable que vayan a la educación pública, más probable que se dediquen a cosas del hogar, ¿ok? O siquiera que no se inscriban a la educación, ¿ok? Que no se inscriban a educarse, ¿ok? Y a mí me parece que está bueno, digamos, ellos directamente como controlan, porque es básicamente la diferencia es que acá hay controles, acá no hay controles, acá sí hay controles, acá no hay controles, acá sí hay controles y listo. O sea, está bien desarrollado. Entonces, lo que sacan ellos, en pocas palabras, es, obviamente ellos dicen, no, miren, ojo, que acá no estamos tratando de hacer un análisis, porque sería más complejo, obviamente, este análisis, de los efectos generales, digamos, uno lo quiere pensar, de los paros docentes. O sea, no es el punto, digamos, de esto. Lo que les digo, o sea, los beneficios y costos, porque se supone, dado todo el análisis que hemos visto, que uno debería contrastar el hecho de haber hecho el paro y haber conseguido algo a cambio de eso, ¿verdad? Si eso tuvo efectos positivos o negativos para los docentes. Eso no lo está tratando de hacer el paper. O sea, no está tratando de hacer un análisis del éxito o fracaso de los diferentes paros. No lo está tratando de hacer y asociar los diferentes beneficios y costos de eso. Sino que básicamente un análisis de equilibrio parcial, diría, para ver cuál es el efecto que tiene ese paro docente sobre directamente los estudiantes. Solamente que no es los estudiantes en ese instante, sino esos mismos estudiantes 20 años después, cuando ya han salido del sistema educativo y se están trabajando. Por eso se concentran entre los que tienen 30 y 40 años. Básicamente lo que obtienen, como se ha visto en todos los resultados que les acabo de mostrar, pueden leer el paper si lo quieren ver en detalle. Básicamente todos los resultados en general son o sea, el grueso de los indicadores, ¿no? Que los resultados educacionales y laborales al menos, el grueso de ellos es negativo. O sea, todos apuntan a que son bastante nocivos los efectos que tienen los paros docentes. Y además, eso no es solamente en el largo plazo, sino que incluso en el corto plazo se ven efectos inmediatos. O sea, básicamente la gente que está sujeta a paros docentes termina teniendo menos posibilidades educativas debido a sus paros docentes. Eso es lo que están sacando eso también. Entonces, básicamente, con la conclusión final que ellos sacan, el paper, por eso digo que es, a veces los 15 minutos de fama son un poco injustos. Ellos sí dicen que en realidad enfatizan de que
los sindicatos deberían llevarse mejor, bueno, en este caso el Estado, pero en general, o sea, entre gobierno, dicen acá, ¿ok? Entre el gobierno y los sindicatos, está bien, digamos, pero no es solamente el gobierno, ¿no? En general, los sindicatos sería óptimo que los sindicatos sean mejor con sus empleadores, o sea, porque básicamente los costos, al menos en términos de estudiantes, que es lo que están tratando de señalar ellos, pues es extremadamente costoso para los estudiantes. Entonces es mejor tratar de sentarse a negociar rápido para tratar de que los estudiantes, tanto hoy como en el futuro, no sufran las consecuencias de sus paros. Pero yo tengo una Sí. pregunta, digamos aquí se pierde, digamos, un día y generalmente se recupera a las vacaciones. ¿Sí me entiendes? Sí, no, y lo que les decía al comienzo, claro que, y no, y también en Argentina, creo que en casi todos lados, eso es viable lo que estás diciendo. Por ejemplo, volvamos al primer gráfico acá. Eso es viable si tenés unos cuantos días que te toca recuperar. En cambio, si te toca recuperar, por ejemplo acá, en este año hubo como 80 días, aprox. O sea, es medio difícil, digamos, recuperar 80 días de clases. O sea, entonces hay casos donde sí es viable recuperarlos. De hecho, la regulación dice que hay que recuperarlos, pero ¿qué ocurre en la práctica? O sea, como que lo que ocurre en la práctica dista de lo que dice la ley. Pero depende de qué tanto se extiende el paro. Digamos, el paro se extiende 2 o 3 meses. O sea, recuperarlos después. O sea, si es un cambio, como decís, son 10, 20 días, en una de esas es viable. Pero cuando ya se extienden mucho, y como se ve acá, ha habido casos, varios casos, de cosas de paros muy largos. Paros muy, muy largos. Entonces, en esos casos, más raros. Sí, de hecho, eso suena un poco raro, pues uno creció en Argentina, no sé si lo he visto, de docentes acampando en la plaza principal durante meses, protestando. No, o sea, no es para un día, o sea, es una protesta que ellos acampan y acamparon durante meses, digamos, ahí esperando a que el gobierno les... Y no, o sea, en muchos casos no pasa. Digamos, por eso en algunos casos se ve estos picos. Se debería, como decir, debería recuperarse, pero... Porque aquí, por ejemplo, hubo un paro como 2 semanas y ellos les tocó recuperar una semana de vacaciones. Ah, claro. Sí. Sí, 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 sí. No, o sea, es lo que debería ser. Vacaciones para ellos. También, claro. Sí, lo que pasa es que vos puedes tomar que estás en vacaciones cuando hay paro. Pero eso es debatible. Sí. Eso es debatible. Sí. No, no, y todos los años, no sé qué tal, yo no he visto últimamente que haya tantos como antes, pero en los 90 especialmente esto era bastante fuerte. No, y ahora con los ajustes de Milei, estoy seguro que están teniendo sus serios Pero pasos. eso sería en colegios públicos. En universidades sí pasa que se perdió. Ah, también, sí, 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 sí. O sea, y también creo que depende también de la voluntad de los docentes, prácticamente. Y por ejemplo, me eduqué en una pública, y en la pública, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, dijo, nosotros no vamos a paro. No, porque básicamente se pierden las clases. No vamos a paro. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que en el caso de Ciencias Económicas, casi todos los docentes que uno tiene al frente no dependen de la docencia. O sea, hacen la docencia casi que por amor al arte, digamos, pero les diría que el 99% de ellos se dedican a algo más. O sea, entonces hagan la docencia, pero además por otro lado hacen otras cosas. Entonces no van a paro, porque si tienen otro trabajo, o sea, no, o sea, si les pagan menos, directamente lo que hacen es pues, dedicarle menos esfuerzo a la clase. O sea, dan unas clases más cortas, no dan horas de consulta, no responden mails, dan la misma clase que hace 30 años. O sea, la calidad de la clase se sube. Pero claro, lo que te permite tener un segundo trabajo es eso. ¿Sabes? Va que en otras facultades,
no está haciendo. Sí. En ese paper no se habla de pronto nunca de los efectos de la, llamémoslo, discontinuidad, porque sí es cierto que una cosa son los días que se pierden en sí, y suponiendo que se recuperan, en ese sentido está bien, pero no es lo mismo para mí cuando tú, no sé, llevas un mes entero dándole, por ejemplo, a un proyecto, que si te lo haces una semana, luego paras 3 semanas, sigues a la otra semana. Ah, sí. Sí, sí, entiendo tu punto, digamos, de pensar la discontinuidad. ¿Cómo afecta la motivación? Sí. O sea, vos estás pensando en términos de, ¿dónde está la variable? De esta variable, de pensarla en vez de decir, de números continuos, se nos dice no. O sea, una cosa es que si vos tuviste un paro de 10 días, después pasa un par de meses, otro paro de 10 días, después pasa tantos días. No, ellos no, en este caso lo podrían hacer, ¿no? Yo creo que es completamente viable. Tratar de pensar esto de qué tan continuo es el paro, qué tan continuo y qué tan discontinuo puede ser el paro. ¿Qué tanto esa continuidad afecta en, no sé, no es motivación, pero, o sea, No, te desordena. sí, desorden. Sí, te desordena. Sí, sí. Sí. Sí, no, y otra cosa que ellos también mencionan, que dicen, a ver, no lo vamos a estudiar porque también es un enredo, digamos, yo entiendo ese punto, de decir, por ejemplo, los costos que tienen para la misma familia. En ese momento está ocurriendo el padre, porque la familia tiene que ver qué hace con el niño, digamos. O sea, el niño está en la casa, digamos. O sea, y una cosa es lo que decís, una cosa es que se quede un día, y otra cosa es que se quede 20 días, 30 días, o sea, los costos y eso son también grandes. No, y estaría bueno hacerlo, ¿no? O sea, hay, como te digo, temas, hay muchos, o sea, temas hay un montón. Pero sí, sería interesante pensarlo así. Sí. Entonces, alguna otra duda, consulta. Está subido, por las dudas, eso sí lo voy a mostrar. Está subido. Está chévere. Sí, está bueno. Un buen paper. ¿Y cuántas hojas es la? No, eterno no es. Sí, hay que leerlo con paciencia, porque no es muy largo, pero sí es muy denso. O sea, tiene mucho, van hablando de muchas cosas muy rápido. Entonces hay que leerlo con cuidado. Entonces van acá, Jaume Guillén 2019. Bueno. Entonces, otro lo tenía acá abajo, van acá, y listo, acá. Y esto está en Journal of Labor Economics. Journal of Labor Economics. Y tiene 44 páginas. No es eterno. Recuerden que siempre hay la parte de referencia y tienen otras que son tablas de anexo, que están al final. Entonces, en realidad son un poquito menos. Como que son 38. 38. Lo pueden leer, está bueno. Está bien organizado. Está bien organizado, entonces para que lo lean, pues es interesante. No tienen ni para entretenerse. Y sacar ideas, a veces a uno se le ocurren cosas, dice, podría ser esto, podría ser aquello. No es el mismo tema, pero a uno se ve cómo está planteado, cómo está presentado, y a uno cosas se le ocurren. Entonces ahí para que lo lean, que se entretengan un rato. Listo, llegamos hasta ahí hoy. O sea, estamos bien de temas. Y va, entonces la próxima clase continuamos con los temas. Y ya les voy a pasar, obviamente,